Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión tenemos un invitado especial que yo sé que va a tratar un tema, vamos a desarrollar un tema que te va a bendecir y te va a colocar en un punto de reflexión para quién hago las cosas y por qué. Así que, Iván, Dios te bendiga, bienvenido. Amén, amén, amén. Para mí es más que un placer compartir con ustedes en Excelencia Cristiana, ¿verdad? Y qué honor qué honor. Primera vez que vengo aquí. Sí. Y primera vez que participo también. Amén. Nosotros nos sentimos contentos por eso, porque sueles venir acompañando a otras personas. A la pastora Xiomari, tu pastora, la hemos recibido ya acá en múltiples ocasiones. Amén. Pero yo sé que tú también tienes algo para dar de parte de Dios y qué bueno que para este momento ha sido. Hay un tema que no sabía con quién abordarlo hasta que surgió la propuesta de Joan de que grabes aquí conmigo. Y verdaderamente encontré pertinente que fueras tú por la trayectoria y el tiempo que tienes trabajando comunicación, trabajando en televisión para personas cristianas y demás a nivel de producción. Me dijiste que en un momento determinado te tocó dirigir un programa. Y yo sé que va a bendecir a mucha gente y me gustaría, como un preámbulo para que las personas pudieran tener un contexto bajo qué autoridad estás hablando, que pudieras contarle un poco a las personas acerca de tu trayectoria en este sentido. Amén. Mira, yo había estudiado locución bien jovencito. Yo soy un niño, así como ustedes me ven. Ustedes me ven así, pero yo soy un niño. Había estudiado locución jovencito en la escuela de locución Istras del doctor Wilfredo de Jesús, que ahora mismo vive, si mal no recuerdo, en Pensilvania. La escuela de locución, él se la dejó a cargo a John Hernández, reconocido locutor cristiano, que también pertenece a Minuto, el grupo Telemicro. Y en ese lugar yo aprendí, también con el excelente maestro Félix Candelario. ¿Sabes? Félix, cuando tú le saludabas, iba y decías, Dios te bendiga. Él decía, no te escuché. Dios te bendiga, no te escuché, hasta que tú decías, Dios te bendiga. Sí, hasta que tú no decías la palabra correctamente, él no escuchaba. Y así nosotros aprendimos mucho. Aprendimos con las clases de Miguel Susana, Tommy Anmelo, Julie Carlo, profesionales excelentes, Bueno Torres, toda esa gente nos dieron clases. Entonces, en ese lugar yo aprendí, pero ya yo tenía la vocación. Que recuerdo que siempre practicaba en mi casa la lucha libre internacional de Jack Veneno. Y con mi papá hacía algunas prácticas, me sentaba porque mi papá es locutor empírico. Y trabajaba todo ese tema. Trabajaba en guaguitas anunciadoras, productos de salud, todas esas cosas mi papá la trabajaba. Entonces, vine con esa vocación. Me tocó trabajar en Radio Ben, en el programa oficial del Concilio de Iglesias de la Profecía. Me tocó también trabajar en las emisoras comunitarias de los centros CTC del despacho de la primera dama. Me tocó producir La Pizza Caliente, que realmente es mi programa y que vuelve al aire. En fin, me ha tocado hacer algunos trabajos también, maestría de ceremonia, voice over. Yo hago de todo. Inclusive es diverso lo que yo hago y mucha gente no lo hace. La honra es para Dios. A veces la gente entiende que lo que uno dice a veces es porque tiene el ego muy alto, pero la palabra dice que no tengamos mayor concepto que el que debemos de tener. Pero a Dios le plujo que yo pudiese desenvolverme en tantas cosas que tienen que ver específicamente con la comunicación. Y la comunicación aprendida en la UAS, excelente. La mejor universidad que nosotros tenemos en República Dominicana y que es también la universidad primada de América. En fin, ¿qué te puedo decir? Ese trayecto también del día a día, de lo social, del relacional, no sé, ejemplo, en el caso de nosotros que pertenecemos a un gremio, en este caso la comunidad cristiana, que hay un lenguaje que lo distingue, pero que también hay un lenguaje en el barrio, pero que también hay un lenguaje en el trabajo, en el empleo que tú tienes. Todo eso es un engranaje que uno lo arma, ¿verdad? Y de ahí se saca lo mejor
es uno. Amén. Y eso que tú estás hablando acerca del gremio de la comunidad cristiana, en esa distintividad lingüística, hay una manera en cómo nos desenvolvemos que nos diferencia del mundo. Sí. O al menos eso es lo que se espera como comunidad de fe. Sin embargo, hay cosas que se dan sobre la marcha, tú que has tenido la oportunidad de trabajar para este ámbito cristiano, el aspecto de la comunicación, el entretenimiento hasta cierto punto. Hay un detalle con respecto a la modernidad actual y el deseo de transmitir un mensaje de fe. Muchas veces sin querer transmitimos que somos cristianos, pero no transmitimos a Cristo. ¿Cuál es el punto donde ese dinamismo creativo se vuelve como un metamensaje sin querer, donde no transmitimos a Dios, sino que nos envolvemos en tantas cosas que al final de cuentas nos llevamos un mensaje? Mira, hay gente que ha sido llamada y que está en los medios con una finalidad de parte de Dios. Pero como nosotros tenemos una decisión, muchas veces desobedecemos, ¿verdad?, a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y en el lugar que Dios nos ha puesto con una finalidad, nosotros hacemos lo contrario. Hay gente que están en los medios de comunicación, en este caso secular, que fueron puestos por Dios para algo, pero ellos han distorsionado el propósito. Hay gente que tal vez no tenía mucha claridad, ¿verdad?, y fue al lugar, pero está de una manera u otra transmitiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que nosotros tenemos que tener claridad con lo que nosotros estamos haciendo, porque Dios es un Dios de propósito. Y si hablamos de propósito, no podemos hablar de lo fortuito, no podríamos hablar de casualidad, no podríamos hablar de cosas al azar, sino que como es un propósito, hay una línea definida, hay un individuo que Dios escoge, ¿verdad? Y hay un blanco al cual llegarle. En este caso, las almas, donde quiera que nosotros estemos. A mí me toca sábado tras sábado estar en Pégate y Gana con el Pachá. Y en ese lugar, al inicio, damos la palabra de Dios y hacemos la oración. Y hay vidas que están llegando. Ahora, cuando Frederick Martínez dice que ese espacio y ese tiempo es de Dios, una de las cosas que él dice, a veces la gente lo ve y lo ve chelchando, pero él dice, usted ve en este programa, esto es de delincuente, de tecato, de prostituta, eso dice el Pachá. Sin embargo, a Dios le ha placido que aquí haya un tiempo donde se dé la palabra de Dios, porque probablemente hay alguien que tiene depresión, probablemente hay alguien que tiene una ansiedad, probablemente hay gente que tiene situaciones difíciles, pero hay un espacio que yo no lo cambio por nada. Y él no cambia ese espacio, porque muchas veces le han dicho a él, mira, ese espacio tienes que quitarlo, eso te absorbe tiempo, eso como que le mata, le tumba. Y él nunca se ha atrevido a tocar ese espacio, porque él entiende que la gente necesita palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vemos que las piedras están hablando. Sin embargo, estando en ese medio, me ha tocado ver cosas, me ha tocado escuchar cosas. Y lo único que ha hecho que yo pueda permanecer y que haya un respeto hacia mi persona en ese lugar, de todo el que trabaja en ese lugar, es la conducta. Porque nuestra conducta nos va a identificar y van a poder entender que el carácter de Cristo mora en nosotros. Amén. Porque la palabra habla de frutos. Y los frutos van a ser evidenciados ¿en qué? En esa conducta del día a día, en esa conducta que tú tienes según el lugar en que tú estés. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Probablemente mucha gente ha sido llamada a trabajar en un lugar. Y en ese lugar puede ser un comunicador, no precisamente fue llamado a hablar de Cristo, ni a hablar de iglesia, ni a hablar de evangelio. Pero hay una conducta que va a identificar que él es diferente a los que están en ese lugar. Porque el problema de muchos es que han caído en el juego, han caído en la trampa, ¿verdad?, de las competencias, de los dime y direte, de los chismes y de cosas que nada tienen que ver con la conducta del individuo. Una cosa es yo identificarme con la gente y otra cosa es yo ser igual a ellos. Nos vamos a diferenciar, no nos vamos a diferenciar. Entonces, ¿cómo yo soy igual a ellos y cómo yo me distingo de ellos? Yo creo en el Cristo que se identificó con la gente, el Cristo que siendo divinidad se humanó. Eso fue lo primero que hizo para identificarse con la gente. Tuvo que humanarse. Pero un Cristo que se identificó con la gente fue un Cristo que fue donde estaba la prostituta y donde estaba el ladrón. Y estando en medio de ellos, nunca hizo lo que ellos hacían.
sino que le mostró a ellos la salida y que los confrontó a ellos mostrándole que ellos estaban en error y que ellos estaban en perdición. Entonces yo puedo estar en un medio de comunicación, no importa el medio que sea, no importa el nombre que tenga, no importa la fama que tengan de desperdicio, de perversión, de maldición, no importa. Lo importante es que yo puedo distinguirme entre lo que son tinieblas. Por eso la palabra habla de luz en medio de la tiniebla. Inclusive hay cristianos y hay congregaciones y hay líneas que dicen que nosotros no podemos estar en ciertos ambientes. Lo único que impide que yo pueda estar en ciertos ambientes es que yo no tenga las condiciones necesarias como para poder ser diferente a los que están ahí. Exactamente. Y esto no solamente la comunicación. Si nosotros hablamos, ejemplo, de la política, hay mucha corrupción, hay mucha suciedad, hay mucho soborno, hay mucho tráfico de influencia. Sin embargo, nosotros podemos ser diferentes porque Cristo lo que hizo fue mostrarnos a nosotros una salida donde nosotros, siendo diferentes, otros pudieran adquirir o absorber ese modelo que es el modelo de Cristo. Entonces, ¿qué te puedo decir con todo esto? Nosotros somos la diferencia y nosotros podemos influenciar un mundo para que sea transformado. El problema con nosotros es que nos hemos desvanecido, nuestra vista se ha ido por las cosas materiales. Hay gente que llegó a un lugar, comenzó a ver las cosas materiales y automáticamente abortó el propósito. Y el propósito no puede ser abortado. Y para esto es necesario tener una identidad clara y una identidad definida. Porque cuando tú tienes una identidad clara, tú conoces y sabes que lo que tú tienes a mano no puede ser negociado. Que lo que tú tienes a mano es inamovible. Porque ¿quién te lo dio? Primero, no te lo dio porque tú te lo merecías. Te lo dio por su gracia. Amén. Y una gracia tan grande, depositada en mi vida, no es cualquier cosa. La palabra muestra a un cordero que hizo un sacrificio de una vez y por todas. Que dejó de haber un sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote vino a ser Cristo. Sin manchas y ¿qué? Y sin arruga. Que el templo ahora ya no es el físico, sino que es mi corazón. Mi cuerpo. Entonces, yo soy un representante de Cristo en esta tierra. Y si yo estoy en un medio de comunicación, y si yo estoy donde están la gente le llama chapeadoras, y si yo estoy donde están los productores que compran y que sobornan a esa muchacha para darle un espacio, si yo soy diferente, ellos tienen que ver un modelo que les guíe. Y que aunque ellos rechacen la verdad de Cristo y que aunque ellos no la acepten un día en el trono, ellos no podrán decir, el modelo o el supuesto modelo que era Iván no me dio ejemplo. Entonces, nosotros estamos cargados de tantas cosas y de un contexto, de un mundo que cada día se oscurece más, pero de un mundo que nosotros no vemos, no estamos viendo, que también es más iluminado, porque este es el tiempo de la gloria mayor. Exactamente. Y es el tiempo de la gloria mayor. Yo no puedo decir, bueno, ya este mundo se enbromó, ya la iglesia está muerta. Yo no creo en eso. Me gustó que cayeras ahí por dos cosas. Me gustó dos ponencias que colocaste hace un momento. La concepción eclesiástica religiosa de me voy a contagiar si me desenvuelvo en cierto contexto. Sí, sí. Y tú explicaste muy bien algo que tiene que ver con la capacidad, la habilidad, la dotación que uno tenga como creyente. ¿En qué sentido? Esa frase que tú dijiste acerca de que depende de la capacidad que tú tengas para desenvolverte o no en ese ambiente. Esa capacidad, le recuerdo a la audiencia, que la da Dios en los procesos y en el dejarme trabajar por Él. Exacto. Porque probablemente tú vienes de un contexto determinado y tú te sientas amenazado por ese contexto, porque en tu concupiscencia tú eres atraído por esto porque es algo que está siendo trabajado en ti. Ahora, si ya Dios lo trabajó, eso puede ser un plus incluso al momento de tú dar testimonio, porque tú puedes hablar con vivencia. Sí. Tú me vas a hablar de la ansiedad por qué sé yo, por la fama. No, mira, yo salí de ahí, mira. Correcto. Y tú puedes predicar a través de eso. Eso por poner un ejemplo tal vez no tan drástico en cuanto a ciertos contextos de donde Dios nos saca. Sin embargo, el desenvolvimiento que a veces tenemos como creyentes es justamente porque no nos dejamos trabajar por Dios y sabemos que en ciertas cosas debemos ser trabajadas por Él y tenemos miedo y temor porque entendemos que nos va a afectar
no va a afectar el poder encontrarme en esa situación, porque yo sé que va a exponer, tal vez no a luz pública, pero sí delante de mí, para conmigo mismo y delante de Dios, las cosas que yo necesito dejarme trabajar. Y por otro lado, esa parte de la influencia, donde entiendo que es la gente que me va a dañar a mí. Y yo he escuchado pastores que prohíben, no te muevas en esto, no te desenvuelvas en aquello. Que te van a dañar. Pero pregunto, esto que se da a nivel de la comunicación, ¿no se da en todas las otras áreas de trabajo? En todas. Sí. O sea, tú no vas a dejar de trabajar en una empresa porque el ambiente de chismosos, como suelen darse los ambientes de oficina. De política. Donde se sabe las situaciones de todo el mundo. Los salones de belleza. Me doy a entender. Si a eso vamos, hay que sacar a los creyentes del mundo, crearle un planeta aparte, porque hemos creado una subcultura. De tal modo que nosotros llamamos ciertas cosas mundanas por el hecho de que son en un contexto social. Y obviamente son del mundo, pero no necesariamente entra dentro de la significación mundanal. Correcto. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado, claro que sí, de cómo nos manejamos, pero así como dice Iván, es ciertamente tu conducta la que va a decir si tú eres luz o tinieblas. Mira, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Nosotros vivimos en dos condiciones. Así es. Estando en Él, sin ser de Él. Entonces nosotros no podemos contrarrestar a Dios, quien creó la facultad y las condiciones para que tú y yo pudiéramos estar en Él sin ser de Él. Es decir, un sistema mundanal donde esta carne y donde este entorno y este contexto quiere guiarnos hacia donde Dios no quiere y de donde Dios nos está librando. Ahora, de manera automática. Te voy a decir algo muy importante. Y a ese público que escuche, yo quiero que presten atención porque este es un tema muy importante, es un tema interesante, porque estamos en un tiempo de la tecnología, un tiempo de las redes, un tiempo donde todo el mundo está buscando su numerito, donde de repente el que no predicaba o había obviado su ministerio. Ahora dice Dios me dijo. Exacto. Que Joan ya tiene 300,000 seguidores, que Chalón tiene 200,000 seguidores. Déjame ponerme en esto. Jesús, cuando hace aparición en esta tierra, aparece en un tiempo de oscurantismo, no ocultismo, oscurantismo, oscuridad. Ese partido político religioso, los fariseos, los escribas, tenían abrumado a la gente. Porque la enseñanza era enseñanza que tenía la gente ahogada. Cristo se muestra y viene como libertador. Y mostrarse como libertador representaba el hecho de que tenía que compenetrarse con la gente. Compenetrarse con la gente no significa hacer sincretismo. Hacer sincretismo. Porque por ahí hay una famosa cábala. Que fue un sincretismo que hizo el pueblo de Dios porque se estableció en lugares y de ahí mezclaron cosas y entonces ahora nos vienen con detalles y con cosas que nada tienen que ver con la esencia de Dios mismo. Entonces, ese Cristo que se compenetró es el Cristo que de repente llega una mujer prostituta, desacreditada por la sociedad. Y esta mujer siente venir ante Cristo y se derrama ella. Y el perfume costoso que comenzó a derramar a Jesucristo, esa acción, y esta mujer comienza a ser cuestionado por sus discípulos. Pero ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Ellos son la exclusividad. Ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Ellos son los que están cerca. Ellos son los que se congregan. Ellos son los que tienen el título. Estos comenzaron a cuestionar. Entre ellos hay un Judas que dice, pero maestro, pero un perfume tan costoso, nosotros con tanto pobre que hay. Pero Jesús le dice, tranquilo, que los pobres siempre estarán entre vosotros. Pero sigue el cuestionamiento. Wow. Si él supiera quién es esta mujer, cuidado, dice el maestro, cuidado que lo que esta mujer está haciendo, ninguno de ustedes lo hicieron. Y esto es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque en los medios de comunicación, Chalón, estoy viendo hombres y mujeres que no han tenido un encuentro formal con Cristo y están dando espacio a predicar y a promover la palabra de Dios. Pero estoy viendo a un grupo de exclusividad, de los exclusivos,
que estaban actuando como los discípulos en este momento frente a esa prostituta que estaba derramando el perfume en Cristo. Asimismo, veo a un grupo de exclusivos que están diciendo, si Cristo supiera quién es ese. Ay, sí. Si Cristo supiera quién es aquel. Y te digo una cosa, a mí me han llamado mucho en los últimos tiempos a ir a programas y a veces de manera hasta permanente, porque me dicen, vamos a hablar un tema de Cristo, vamos a hablar. Hay gente que me dice, mira, el tema de la ideología de género, yo no voy de acuerdo con eso tiene que ser el diablo, estos tiempos se están acabando. Gente que no pisa una congregación, gente que no tiene un encuentro personal con Dios. Sin embargo, veo gente que está utilizando los medios de comunicación porque andan detrás del view. Pero no te hacen un programa de temas sociales. Ellos te hacen un programa donde utilizan de chelcha la palabra de Dios y confunden a muchas gentes. Sí. Y están ganando mucho dinero. Y se han hecho muy virales. Pero están desperdiciando un diamante, una prenda que mucha gente está necesitando obtenerla en este momento. Inclusive hacen grandes inversiones. Compran cámaras buenísimas. Compran estos micrófonos para podcast. Muy buenos. Tienen estudios hermosos. Tienen un productor. Le hacen un guión. Pero están desperdiciando una prenda que puede ser o debe de ser valorada para mucha gente que está necesitando. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el lugar indicado, con la visión indicada, vamos a llegar a las necesidades indicadas. Entonces, si nosotros hablamos de medios de comunicación, si hablamos en este tiempo de cómo nosotros podemos influenciar a la gente en este tiempo, tenemos las herramientas, tenemos el contexto, pero no hemos sabido manejar esto. Inclusive, te voy a decir esto, la comunidad cristiana ha crecido bastante. Sí. De manera vertiginosa. Inclusive tenemos el poder de asumir un presidente de la República, Sí. de asumir cualquier alcalde, de asumir cualquier senador, si nos da la gana. Y digo si nos da la gana porque parece que no nos ha dado la gana. Nosotros pudiésemos, pero estamos en nuestros propios intereses. Y cada quien está por su lado y cada quien está utilizando estos medios o para hacerse rico, o para hacerse famoso, o para sonar más que Chalón, y así por el estilo. Tú sabes que me llama la atención, hay un filósofo que me encanta, sigo, no su filosofía, sino su método de reflexión, Karl Marx. Ok. Que es justamente surge la ilustración post-oscurantismo. Sí. Karl Marx expone al hombre, o al ser humano, no solo como un sujeto de estudio, sino como un sujeto objeto. ¿En qué sentido? Por mucho tiempo se había dedicado a estudiar al hombre dentro del medio y la influencia del medio en el hombre, pero nunca se había puesto en ponencia la influencia del hombre en el medio. Sí. Que realmente las condiciones de vida no la determina la conciencia, sino la conciencia es quien determina la vida. Ok. O sea, hay muchísimas cosas que él expone que me lleva a la siguiente reflexión. En cuanto a las herramientas que tú bien hablabas, que tenemos como iglesia, y en cuanto a los distintos enfoques en los que nos estamos transversalizando, hay una situación. Sí. Y es justamente la falta de visión y de compromiso con Dios. ¿En qué sentido? Justamente lo que bien hablas acerca de las personas que promueven a Dios como un método de estrategia para un apalanque, para un enganche, como decimos, ¿verdad? Sí. En términos publicitarios. Lo usan de esa manera, pero no como el fin, no como el medio. ¿Por qué? Porque es muy común ver que se prefiere trabajar el ámbito de la fe como si fuéramos coach emocionales, Sí. donde tratamos las emociones de las personas y entendemos que la Biblia y la palabra de Dios es un recurso para amalgamar las emociones, para mantenerlas en un estado de sigilo. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está a través de esa escritura, que la palabra es espíritu también, para transformar esa vida para libertar. Sí. Y tenemos un grupo de personas que no es comprometida con la fe, hablando de fe. No sé si me doy a entender. Sí. Intentando guiar por la palabra, pero a un nivel emocional.
Y sin querer, los cristianos también estamos usando esto como de manera prescindible. Sí, sí. Donde entendemos que hay que trabajar primero las emociones de la gente para poder hablar de fe. Yo creo en el poder de Dios, en su totalidad. Y con esto yo no contrarresto la ciencia o las profesiones, el psicólogo, el psiquiatra, el abogado. Porque inclusive escucho gente decir, mi abogado es Cristo. Pero cuando tienen un problema de título de terreno, buscan el abogado. Exactamente. Mi sanador es Cristo, el médico divino, pero usan al médico. Y cuando se trata de un problema de las emociones, entonces queremos maldecir, queremos reprender al psicólogo, queremos satanizarlo. No, a ese nivel no. Ahora, cuando nosotros ponemos cada cosa en su lugar, entendemos mejor. Porque el problema es que nosotros muchas veces no ponemos las cosas en su lugar. Yo creo en ese evangelio que transforma las vidas por completo. Pero también creo que hay un tema que tiene que ver con la superficialidad. Porque en la superficialidad solamente se trabaja el caparazón de la gente. Exactamente. Pero en la esencia de Cristo se trabaja la profundidad del espíritu, del alma. Amén a eso. Entonces, entre una cosa y otra, en los medios, muchos que tienen la facilidad de estar en los medios y son grandes influencers, predican, han confundido una cosa con otra. Otros no han confundido, sino que esa es su finalidad porque tienen sus intereses propios. Entonces, cuando yo me convierto en un coaching, lo dije bien, cuando me convierto en un coaching, porque hay un público que no quiere escuchar que tú le digas, Cristo salva, Cristo liberta, necesitas a Dios. Arrepentido. Pero hay un público que sí quiere escuchar, eleva tu alma. Sí. Hay un público que quiere escuchar, conecta con el Espíritu. Hay un público que quiere escuchar, búscate a ti mismo. Pero que no suene como Jehová. Ajá. O que no suene Cristo salva o Cristo quiere sanar tu alma. Entonces, hay un tipo de personas que están comunicando de una manera que no están llegando a la esencia de la necesidad de la persona. Por tanto, no pueden darle la esencia de la respuesta que viene del cielo. Y ahí es que viene el problema. Porque ya cualquiera podemos decir, fulano es cristiano, sí, aquel. No. No cualquiera es cristiano y no cualquiera es predicador de la palabra. Y no cualquiera está transmitiendo el evangelio de Jesucristo. Yo conozco gente, y me reservo el nombre, conozco una pastora, y muchos cuestionan, inclusive hasta inconversos, que me dicen, bueno, no voy a cuestionar su testimonio, pero que es muy coaching. Es decir, me es como muy por arriba y me maneja las emociones, pero en la profundidad como que no me llega. Y te lo digo porque inconversos me lo dicen. Entonces, cuando alguien que no conoce a Cristo te dice algo como que no me llega, algo como que no me toca, si quien está dando palabra es palabra de Dios, algo tiene que pasar en esa vida. No, ¿me entiendes? Vacía. ¿Me entiendes? Entonces, Shalom, estamos muy dando vuelta como el pueblo de Dios que dio 40 años dando vuelta en el mismo lugar, pero no hemos llegado al blanco. Y no hemos llegado al blanco porque hay un grupo de gente que no ha recibido una formación, porque quien los está formando fue enseñado a sí mismo. Entonces no pueden dar más de lo que están dando. Tenemos una iglesia que ahora mismo, o un gran grupo de la iglesia que ahora mismo está preocupado por cuánto view tienen, por cómo se está manejando la imagen. Y te lo voy a poner fácil. Hay iglesias donde tú vas, donde esas mujeres y esos hombres, que por cierto no es malo, es con diseñadores que van, la ropa que se ponen de ese domingo. Pero cuando tú vas al lugar, tú sientes ese espíritu de competencia. Sí, las miradas por encima del hombro hacia tu persona, el ambiente, tú sientes que hay una competencia. Wow. Y que lo que se está tratando ahí no es
cuánto necesitamos de Dios y vamos a adorarle porque vinimos a adorarle por sus atrios con regocijo. No se está viendo eso. Tú sientes que el aire está cargado de una competencia. Tú sientes que los aires están cargados de una imagen, de que algo está cool, de que estamos a la altura de los tiempos. Pero yo pregunto, ¿estamos a la altura de la necesidad de las gentes que vienen a buscar sanidad? Wow. Entonces es un problema grave. Es decir, ¿y quiénes los están haciendo? Gentes que son grandes influencias, que cantan, que predican, que evangelizan, pero lo están haciendo mal. Entonces tenemos a un público que llega a los pies de Cristo, pero llega con la misma deformación. Ahora, ¿qué tú crees que va a dar ese público que llegó? Va a dar lo mismo, porque no hubo una esencia, no hubo profundidad, porque quienes están trabajando en la vida de ellos no tienen profundidad. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros ahora? En este tiempo de tanta necesidad, ser contundente con la gente. Porque yo escucho muchas veces en la iglesia a alguien que está dando una charla y no quiere hablarle a los jóvenes con las palabras contundentes y reales que debe hablarle porque tiene temor, porque hay que disfrazar la palabra, son jovencitos, son adolescentes, pero mientras un jovencito de eso, una jovencita, que se da mucho el caso, está escuchando a un expositor en esa iglesia que está disfrazando la palabra, hay un tigre que está chateándole y diciéndole, yo te estoy esperando, yo quiero que tú salgas para que tú veas lo que vamos a hacer. Y no voy a decir cosas, ¿verdad?, que son muy, muy fuertes, pero le están trabajando la mente. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una competencia muy fuerte y que el mundo está arrasando con lo que tienen, pero nosotros nos estamos limitando con lo que debemos de darle. Eso que tú dijiste acerca de usar las palabras contundentes me llevó a pensar, pero el mundo se las está dando en crudo. ¡En crudo! En crudo, sí. Como uno dice aquí en Dominicana, en el pelado. Así mismo. O sea, el mundo está, por lo menos yo que trabajo con jóvenes, el mundo en su psicología retorcida contra diseño, el que entendió, entendió, en las ponencias de interés a nivel de déjate guiar por tu corazón, cuando entendemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nueva era. Dice Dios, sin embargo, se promueve el dejarse guiar por el corazón y se está trayendo ese pensamiento, ese constructo diabólico. Lo dicen muchos predicadores. A la iglesia. Sí. Y tenemos una generación, así como dices, que está creciendo deforme por una malformación, valga la redundancia. O sea, la estrategia que la gente quiera buscar en las competitividades acerca de imagen, de preparación técnico, científico, académica, acerca de cómo yo me veo en la iglesia, cuál es mi representación. Sí. Estamos llenos de sacerdotes, de profetas, de reverendísimos, apóstoles, de casi querubines. Sí, sí, serafines. Pero como tú dices, no está a la altura de la necesidad. Esa palabra me chocó. Creo que se me quedó dentro. Sí. A la altura de la necesidad. Porque justamente cuando habla, creo que Hebreos capítulo 11... No, Efesios 4:11, acerca de la estatura del varón perfecto. La estatura que nos pone la medida no es la perfección en Cristo por solo ser Cristo, sino de una perfección porque viene de un complemento en unidad. Amén. Si tú lees más atrás, desde el versículo 8, 9, 10, está hablando de la constitución de la iglesia y dice, a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a fin, entonces dice ahí, de que lleguemos a la unidad, a una estatura de un varón perfecto, a la mente de Cristo. Amén. Significa que la perfección de la iglesia está en la unidad por la complementación de lo que tú tienes para dar y yo tengo para dar. Y esos ministerios están puestos para edificación. Se supone. Si hay edificación, se supone que hay un crecimiento. Entonces vemos que la edificación está como por parte, porque hay ciertas partes donde funge el ego. El ego mayormente porque en la altivez de espíritu viene luego la caída. Pero esa altivez de espíritu está tan marcada y lo denominamos identidad. Y según dice la palabra de Dios, las palabras del Señor, la palabra de Dios cuando se da,
no retorna vacía. Yo creo que la iglesia debe medir cuál es el retorno de la palabra que se está sembrando. Sí. ¿Cuál es la equivalencia? Ok, la gente quiere seguir a los cristianos, pero no quiere seguir a Cristo. Así es. Porque en las redes es muy común ver en personas famosas o personas de cierta influencia en cierto sector, área, en redes eso se llama segmentación, en cierto público, vemos que alcanzan y dicen, no, yo creo en el Señor, yo también tengo fe, yo creo que Dios da paz. Todos creemos. Ok, pero ¿dónde está la parte donde, como bien decías al principio, recito una vez más, dónde está esa conducta que manifiesta a Cristo? Entonces tenemos un grupo de gente que nos está queriendo, que nos está amando, pero no está amando a Cristo. Sí, sí, así mismo. Entonces, ¿cuál es el retorno que está teniendo la iglesia en cuanto a la publicidad en medios, en cuanto a la comunicación que bien decías anteriormente, cómo se está llevando, de qué manera? En la comunicación hay algo que es en los turnos, en los actos de habla. Yo hablo, luego tú. Pero sin embargo tenemos un ruido de mucha gente hablando cosas al mismo tiempo, a nivel emocional. Y tenemos muchísimas personas prestándonos oído y que amaron no a Dios en nosotros, sino la paz, la buena vibra, como bien dicen. La buena vibra se usa mucho. Que se promueve, pero nadie quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Queremos ser amigos de los cristianos en el mundo, pero no queremos al Cristo que tienen los cristianos. Entonces yo creo que ese mensaje está retornando de manera extraña. Mira, vamos a entrar a la fosa de Milwaukee ahora. Vamos a profundizar un poquito más. Y una de las últimas cosas que dije fue acerca de qué tan agresivo está el mundo. Ejemplo, en el caso de los medios de comunicación. Cómo te están diciendo las cosas, cómo te las están mostrando. Tenemos ya, ejemplo, un ritual satánico en un evento de premiación cualquiera internacional. Un ritual satánico medio a medio. Ok. Pero yo quiero que ustedes sepan esto. Ustedes no escuchan a Alicia Ortega ni escuchan a Nuria Piera hablando de lo que representa y de lo que es la agenda mundial. Ustedes no escuchan a periodistas y comunicadores famosos hablando de quienes controlan el mundo, el sistema en el que nosotros estamos viviendo. Hay unos grupos familiares, los Rothschild, los Rochester, los Bush, los Rockefellers y 2 o 3 familias más que tienen el control de los más importantes negocios del mundo. Manejan la banca mundial, como el caso de los Bilderberg, que han creado el Club Bilderberg, que es el club en el cual hay intelectuales y gobernantes del mundo. Y ellos hace tiempo, no de ahora, están diciendo que nuestra población, es decir, que el mundo está superpoblado y que hay 2.000 millones de personas que están de más. Oye, ¿cómo es esto? Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son ellos y qué hacen ellos? Bueno, entre estos pequeños grupos, estas varias familias, manejan la farmacéutica mundial, manejan la banca mundial, manejan las armas, manejan el petróleo, manejan el mundo del entretenimiento, el Hollywood, la película, la comunicación. ¿Y qué han hecho ellos? Bueno, ellos han creado una estructura donde todo lo que se haga sea encaminado a la visión de ellos. Ejemplo, ellos te crean una cortina de humo, como pasó con la pandemia. Un tiempo, ellos comienzan a hablarte de que el COVID, de que está dando duro, de que eso viene fuerte, de que aquello, y la gente comienza a adquirir ¿qué? Pánico. ¿Por qué? Porque este pánico va a trabajar, es una información que va a trabajar en tu sistema inmunológico. Porque no precisamente el sistema inmunológico es afectado cuando tú dejas o tú comes poco o te nutres poco. Cuando tú absorbes pánico por una información que escuchaste, automáticamente tu sistema inmunológico es afectado. Entonces, automáticamente hay un desequilibrio emocional en tu vida que va a hacer que acontezcan cosas en tu salud, pero que acontezcan cosas en tu conducta, en el manejo de tu día a día. Entonces, ¿qué han comenzado a hacer esta gente? Bueno, encaminarnos hacia lo que ellos quieren.
Tenemos un sistema de medicina que están supeditados a lo que ellos quieren. Uh-huh. Nosotros teníamos a un personaje que encontró cura para el cáncer. Sin embargo, se deshicieron de él. Normal. Nosotros tenemos a un Tesla, o tuvimos a un Tesla, por el cual nosotros hoy hubiésemos tenido electricidad total, permanente, sin tener que pagar una factura. Pero ¿quiénes vienen manejando eso? Bueno, un grupo que viene hablando de hace tiempo de lo que es un nuevo orden mundial. Y nos han acaparado los medios de comunicación, nos han acaparado todos los sistemas, nos han acaparado las bancas. Ejemplo, sobre todo para estos países tercermundistas, ellos han monopolizado con la banca mundial, donde nosotros tenemos que vivir cogiéndole prestados a ellos, y que aunque nos venden o nos vendemos como de que somos libres, a final de cuentas estamos esclavizados por lo que ellos quieren y por lo que ellos le dan la gana. Manejan informaciones mundiales donde te distraen mientras van haciendo otras cosas. Cualquier disparate que pueda ser atractivo a la vista de la gente a nivel mundial, lo utilizan. ¿Para qué? Para distraernos. Ahora, ¿quién se levanta en este tiempo en un medio de comunicación a desglosarnos lo que está pasando, lo que está aconteciendo? Tú sabes que mucha gente murió no por un COVID, sino por un pánico. Sí. Y no te hablo de 2, ni de 3, ni de 100, ni de 50. Miles de personas murieron por un pánico. Y no porque el COVID tal vez no era real, sino porque el pánico le dio. Inclusive, la tasa aumentó muchísimo de personas que estaban yendo a psicólogo y de personas que estaban yendo a psiquiatra. ¿Por qué? Porque absorbieron una información. Ahora, si yo te digo, ¿qué nosotros podemos hacer con esto? Bueno, hay una información que viene del cielo que tiene que contrarrestar las informaciones que vienen del infierno. Las informaciones que están produciendo ansiedad. Las informaciones que están produciendo depresión. Las informaciones que están produciendo suicidio. Pero no la queremos utilizar. Pero no queremos ser contundentes para este público. Pero mientras este público es bombardeado por medio de comunicación, que no solamente te está dando malas informaciones, sino que se están cohibiendo de dar informaciones que la gente necesita saber. ¿Sabe para qué? Para que la gente esté más enferma, para que la gente salga corriendo más al médico. Y ¿sabes una cosa? No nos dicen a nosotros que nosotros con las plantas podemos mejorar muchas cosas. Porque no les interesa. Les interesa vendernos una pastilla que nos mantenga siempre dependiente de ella, que nos volvamos adictos a esa pastilla y que nosotros caigamos en ese sistema que a final de cuentas, ellos van a lograr lo suyo. Porque hacen dos cosas, Chalón. Destruyen y ganan a la vez. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿y cómo es eso? Porque si destruyen, ¿cómo van a ganar? Pero eso es fácil. Eso es fácil. Mira, donde nosotros podemos manejar el tema de la alcalinidad y el oxígeno, nosotros pudiésemos tener mucho menor probabilidad de cáncer. Pero a ellos no les interesa eso. Inclusive las personas que han venido creando fórmulas de salud para que la gente se recupere, los han quitado del medio. Entonces, estos medios de comunicación que están siendo gobernados, que están siendo controlados para que la gente no conozca, necesitan una contraparte. ¿Y quién es esa contraparte? ¿Quiénes somos esa contraparte? Somos nosotros. Eres tú. Soy yo. Porque hay un pueblo que está cegado. Hay un pueblo que no le están diciendo, que le están trabajando la mente y que de manera inconsciente están comenzando a hacer cosas que ellos mismos desconocen, que ellos mismos no saben. Que ellos no saben lo que están haciendo, pero en el subconsciente, en el inconsciente, hay cosas que se trabajaron. Entonces ese chip tiene que ser transformado, ese chip tiene que ser, esas informaciones tienen que ser sacadas. Pero ¿cómo van a ser sacadas si no hay quien lleve una información que renueve esa mente, que renueve ese corazón? Yo creo que los medios de comunicación cristianos y que se dicen ser cristianos y promotores del evangelio tienen que asumir una postura renovada. Creo que estamos hablando muchos disparates en los medios. Creo que estamos hablando de mucha competencia. Creo que estamos en la rivalidad del tú te pones, de yo me pongo, de que este color sí, de que esta ropa no. Yo creo que Cristo, la esencia,
es lo que necesita espacio en los medios de comunicación. Yo creo que Cristo, que es la esencia, necesita ser mostrado por medio de nosotros, que somos un canal de bendición para predicar esa palabra. Yo sé que mucha gente probablemente se estuvo preguntando durante el diálogo antes puesto al contraste entre quién es la contraparte. Pensando como, ¿por qué este hombre se enfoca en todo eso? Nosotros no tenemos que estar pendientes a eso. Justamente la iglesia, y ahí continúa la citación de Karl Marx, del hombre como sujeto y como objeto. Marx dice que el hombre es un agente de cambio, el ser humano. Sí. Y a la iglesia se le ha olvidado esta capacidad que primero posee como humano de manera intrínseca y segundo, porque esa dotación no la da solamente mi raciocinio, sino el Espíritu de Dios. ¿Dónde? Donde me da capacidades extraordinarias. Donde yo te digo Dios sana, pero yo te demuestro que Dios sana. Amén. Sí. Donde yo te digo que Dios liberta, pero yo te demuestro esa libertad a la que me llamó Cristo. La parte de la manifestación es la que no hemos querido tomar en este tiempo. Y Jesús, cuando llegó en su época, hizo una revolución de ideas. Amén. Como tú hablas de una persona que dice, yo soy mayor que Abraham. Yo estoy primero que él. Espérate, yo tengo toda mi vida adorando en Jerusalén al Dios de Abraham. Sí. Y tú me estás diciendo a mí que con menos de 35 años tú eres primero que Abraham. Hermano, véalo desde un punto de vista lógico, no lo espiritualice tanto. Es una revolución de ideas. Sí. Todo lo que Cristo dijo fue una idea contraria a lo que estaban estableciendo en ese tiempo. Enfocado a otras cosas. Me doy a entender. Entonces significa que Jesús aprovechó esa... Me están prestando atención, por aquí agarro. No me están prestando atención, busco la manera en que lo hagan. Sí. Por eso hablaba en parábolas. Les hablaba conforme a su contexto. Entonces nosotros como iglesia tenemos la atención de los medios en todo el sentido, tanto negativo como positivo. Negativo porque ahora sí es verdad que nos están estudiando más que nunca para ver si andamos en integridad. Sí. Y la gente nos estudia y la gente no entiende esto. No porque es fácil juzgar al cristiano. No, hermano, lo que pasa es que como cristianos nosotros vivimos juzgando la conducta de los demás y explicándoles cómo deben vivir su vida. Entonces, si tú me vas a decir a mí cómo yo debo vivir mi vida, yo debo saber cómo estás viviendo tú la tuya. Es fuerte. Como iglesia, es fuerte. Nosotros somos los que le decimos al mundo, no te emborraches porque no conviene, no adulteres porque no conviene. ¿Por qué no conviene? Por esto, esto y esto y esto. Es obvio que me van a investigar a mí para saber cómo yo ando. Entonces, ya que estoy tanto van a ver el ejemplo. Que me doy a entender. Entonces, nosotros nos hemos olvidado que somos agentes de cambio en este mundo. Y bien decías al principio que estamos en un tiempo de la gloria mayor. Debe verse esa manifestación. Ahora, si nos estamos quedando soslayados en solamente la teorización de Cristo, amén. ¿Dónde está la praxis de este evangelio? Lo que pasa es que la praxis de este evangelio implica un cambio de mentalidad. Metanoia. Consecuentemente, dirección. Un cambio de conducta. Sí. Es causa y efecto. Cambiar la mente, cambiar la conducta. Sí, claro. Y Emily Dickinson dijo en una ocasión, un hombre no es lo que dice, piensa o cree, sino lo que hace. Lo que hace. Entonces esto es como un llamado. Amén. Vamos a mirar en un punto de reflexión crítico, ¿qué digo y qué hago? Como iglesia, ¿qué estamos diciendo? Pero ¿qué estamos haciendo? Cuando entramos en el sistema de ser seres comunes, y digo comunes porque entramos en ese sistema, cuando nosotros, que somos representantes de Cristo, y se entiende que somos representantes de Cristo, nos afianzamos en nuestras capacidades humanas y no pasamos de ahí. Hay facultades que Dios puso en nosotros. Claro que sí. Ejemplo, yo comunico, puedo fluir, hablo con la dicción, puedo hablar con las eses, muy hermoso, puedo tener buena entonación. Pero cuando yo me limito a eso y me olvido que por encima de eso hay algo que yo soy, entonces ahí es que queda el problema. Exacto. ¿Por qué? Porque quienes están recibiendo algo de mí, solamente se van a recibir de mí la capacidad que yo tengo para fluir o para hablar de un tema solamente. Ahora, cuando yo veo y practico que yo soy más que eso,
ese público que está ahí va a recibir una palabra que va a transformar su vida. Va a recibir revelación porque hay un espíritu que está en mí, que cuando esa palabra llega, tienen que identificar que está fluyendo de un hombre, de una mujer, algo poderoso. Sin embargo, Shalom, nosotros hemos obviado a Dios. Puedo decir firmemente que le hemos dado la espalda, porque es dar la espalda, y hemos confiado en nuestras herramientas, en nuestra mesa. Hemos puesto nuestra confianza en una escenografía, en un título hermoso, en un bumper bien bonito. Pero la esencia que es Cristo, que se supone que es la finalidad de lo que hacemos, la hemos dejado abajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más fácil tal vez para nosotros ser mencionados y reconocidos por los hombres y por los views del Instagram y por los views del TikTok, ¿verdad? Uh-huh. Que hacer mucho énfasis en Cristo y que nuestro rating no sea tanto. Sin embargo, también hemos buscado la forma de poner a un Cristo al frente, pero que tenga mucho view. Déjame ver cómo yo pongo a este Cristo que tenga mucho view para yo ganar view. Y ese es un Cristo que no resulta. Porque el Cristo que resulta es el Cristo que mostramos como lo que Él es y que transforma las vidas. Y que los views de Él no tienen que ver con 300,000 o 20,000 personas, sino que tiene que ver con lo que Él en esencia es. Wow. Porque para Él y por Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. E inclusive nosotros podemos decir, sin Iván, Dios sigue siendo Dios. Amén. Sin Shalom, el Rey de Reyes seguirá y fue, es y será el Rey de Reyes. Pero nosotros hemos entendido, por las acciones que nosotros tomamos, que Él nos necesita a nosotros y es como si nosotros tenemos que estar o que tenemos que existir y que somos imprescindibles, porque si no, Él no es Cristo. Y te voy a decir esto. En algún momento el Señor tuvo que romper con esos viejos estándares del pueblo de Dios, porque venía una generación que tenía que subir ¿cómo? Con otra mentalidad. Uh-huh. Y Dios está comenzando a hacer cosas. Porque hay una generación que va subiendo que no puede ver el ejemplo de Iván si Iván está tapando o quiere tapar la figura de Cristo para mostrarse Él. Esa generación que se levanta, esa generación que viene, es una generación que tiene que venir con una mentalidad violenta. Y para venir con una mentalidad violenta, no puede tener al frente una generación de caudillos que tienen una mentalidad retrasada. No puede. Y yo te puedo mencionar casos, y no voy a decir nombre, de caudillos del evangelio en la actualidad. Y predican bonito. Pero no se atreven a pasar la antorcha a la juventud. Ni confían, escúchame bien, ni confían en delegar o soltar en jóvenes de lo que ellos tienen, sino que ellos quieren mantener todavía el monopolio. Y este llamado hay que hacerlo, porque te hablo de gente que durante mucho tiempo ha manejado los medios de comunicación, han influenciado los medios de comunicación, pero no se atreven a soltar a la juventud de esa antorcha. Entonces, hay cosas que Dios la va a hacer automáticamente, porque esto tiene que romper. Y lo que Dios trae para esta generación es algo violento, es algo rápido, es algo que no puede tener parapetes o obstrucciones, muros de contención en el camino, y Dios lo va a tener que hacer. Entonces, por eso Dios levanta una generación que en los medios de comunicación, que en estos contextos de tanta corrupción, de perversión, tengan que decir que los negros es negro y que los blancos es blanco. Que tengan que decir que los dulces es dulce y los salados es salado. Pero ahora no. Ahora a lo dulce queremos decirle salado, a lo salado queremos decirle dulce. A lo malo queremos decirle bueno, a lo bueno queremos decirle malo. Mira, Shalom. En los medios de comunicación hay mucha perversión. Uh-huh. Y tal vez lo que tú puedas ver delante no es tan fuerte como lo que hay detrás.
hay una agenda diabólica que se viene trabajando. Y déjame decirte, estas personas que tú ves como una famosa senadora de República Dominicana, Farideh Raful, una persona que está en contra de todo lo que es de Dios y en favor de una agenda diabólica, todo eso es financiado. Eso no es una creencia personal que ella tiene. No. Porque cuando tú te levantas para contrarrestar y que la Biblia la saquen de las escuelas, sin embargo, tú no te levantas para contrarrestar que la ideología de género no la metan en la escuela, entonces tiene que haber algo que está fallando. Pero tú sabes cuál es el problema. Que los mismos que quieren que la Biblia sea sacada de la escuela son los mismos que quieren enseñarle a nuestros niños que un hombre se puede casar con un hombre y que una mujer se puede casar con una mujer. Pero estos diputados y senadores y funcionarios y gobernantes están siendo financiados. Están siendo financiados. Y es una agenda que ellos conocen bien. No nos durmamos con esto. Estos políticos conocen la agenda y saben de fondo y han estudiado y conocen más que cualquiera de qué se trata esa agenda. Tú sabes qué es lo que yo creo, Iván. Nosotros tendremos que tratar para una próxima ocasión. Amén. Los temas de las agendas políticos, sociales que la iglesia no quiere enfrentar. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita bien decías. Muy fuerte. Medalaganariamente no ha surgido nuestra posición política. Sí. Porque no es de interés. Pero queremos que las cosas cambien. Pero nuestros intereses no están ahí. Y cuando se levanta alguien lleno del poder de Dios, dispuesto a ser un servidor público, los primeros en decir la política es del diablo somos nosotros. Y en criticar a esa persona, en lugar de como pueblo de Dios darle apoyo. Y con esto yo no estoy haciendo un proselitismo. No. Simplemente estoy diciendo que por mucho tiempo nos hemos dedicado a hablar, pero yo creo que es una época donde hay que hacer. Amén. Hacer a través de que de una conducta, como tú bien decías ahorita, que muestre el fruto del Espíritu. Amén. Y ese término, caudillos del Evangelio, eso me dio mucho de qué pensar. Por el aspecto de que decías ahorita que nosotros debemos medir nuestro nivel de influencia no en la cantidad de seguidores en redes sociales, sino en la cantidad de personas que gracias a nuestra conducta, que gracias a un poder de Dios manifestado, también manifiesta a Dios. Amén. Y yo creo que una parte que nos está olvidando a nosotros es lo siguiente. Nosotros es verdad que estamos yendo por todo el mundo y predicando el Evangelio, la comisión. Pero la gran comisión nos está quedando corta, que es hacer discípulos. Amén. Estamos anunciando a Cristo. A veces lo decimos, pero con nuestra conducta no hacemos discípulos. Así es. La gente quiere seguir a ese Dios que decimos, que le anunciamos en un momento y que esa palabra de fe repercutió en su espíritu. Amén. Pero el hecho de querer ser seguidor de Cristo es la parte de ser discípulo. Yo creo que como iglesia debemos notar si estamos verdaderamente haciendo discípulos. Para mí fue sin desperdicio este programa. Gloria a Dios. Yo me siento muy honrada de cada palabra que Dios puso en tu corazón para dar aquí. Me gustaría saber cómo la gente te puede seguir en las redes sociales. Me pueden buscar _pista caliente, _pista caliente en Instagram. Apóstol Iván García, Facebook, WhatsApp 829-644-6888. De acuerdo. Para mí fue un placer, señores. Les recuerdo seguir todo nuestro contenido aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Comparte este video con alguien más para que también sea bendecido. Denle me gusta, comente. Yo sé que va a haber mucho que reflexionar y que cambiar a partir de aquí. Recordándole que me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Estamos para servirle y ser de bendición a usted desde aquí, desde esta plataforma. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.